Hola a todos y todas y bienvenidos a mi nuevo vídeo de Ruben Go. Hoy estamos en la parte 2 de cómo animar una foto. El efecto de animación de una fotografía, como si fuese en 3D, pero no se llama 3D, se llama 2.5D, 2,5D, es decir, entre 2D y 3D. Porque con una sola fotografía que está en 2D, conseguimos este efecto como si fuese en 3D, pero no es 3D. Entonces, si no has visto la parte 1, pues te recomiendo que veas la parte 1, en la que explico un poquito cómo hacer la fotografía o directamente que te puedas descargar mi fotografía, la que yo utilicé de mi página web www.rubengo.com, donde subo todo el material de mis tutoriales y además cursos completos, muy completos de fotografía y vídeo que puedes echar un vistazo. Y una vez tenemos la fotografía, el material original de este tutorial, entonces os enseñé cómo retocar básicamente la fotografía en Lightroom y después cómo prepararla totalmente para poder animarla en After Effects con facilidad. Entonces, no es un proceso complejo, pero sí que lleva unos cuantos pasos que poco a poco tenéis que ir prestando atención para ver cómo se hace si es que no lo sabéis hacer ya y solo necesitáis unas guías. Entonces nada, pasamos ya a la parte 2 de cómo animar una fotografía, efecto 2.5D, Parallax, Matrix, Venga. Pues aquí estamos en After Effects. Hace tiempo que no utilizaba After Effects en los tutoriales. Bueno, esto ya es el proyecto terminado, así que lo que voy a hacer es empezar uno nuevo. Vamos a empezar un proyecto nuevo. Vamos a Archivo, cuando abráis After Effects, abréis Archivo, nuevo proyecto. Entonces aquí empezamos con todo en blanco, todo limpito, blanquito. Vamos aquí entonces a donde pone Proyecto. Vamos a dar botón derecho, Importar, Archivo. Vamos aquí, donde pone, tenemos todo guardadito. Y este es el archivo que yo he editado con todas las capas, todas las capitas. Entonces cuando abramos un PSD tenemos varias opciones. Lo importamos como vídeo, como footage o como composición. Y dentro de composición podemos decirle que fusione todas las capas en tu footage en vídeo o que preserve las capas editables. Entonces es lo que queremos esto. Vamos a OK. Entonces ahora vemos aquí que se nos importa la composición, el proyecto y una carpeta con todas las capas. Fijaos, todas las capas con las cartas, con yo, con etc, Vale, entonces vamos aquí a composición, vamos a crear una nueva composición. ¿Vale? Composición. Y entonces aquí elegimos pues la duración, que yo creo que con 7 segundos, que no van a ser 7, pero bueno, con 7 segundos nos vale. Fotogramas, pues a lo mejor podemos decirle que sean 30 fotogramas por segundo. Luego aquí la resolución, pues la que queramos, voy a dejar Full HD. Y aquí composición vamos a llamarle Footage en Dodge.Touch 5. Ok, entonces ya tenemos la composición aquí preparada, con la línea de tiempo, con la proporción que queremos. Entonces vamos a seleccionar todas las capas presionando en la primera o en la última, apretamos Shift, presionamos en la última o la primera y nos aparecen todas las capas. Entonces ahora ¿qué pasa? Que está muy grandote, está enorme y hay algunas capas que no nos valen. Entonces After Effects, para cambiar el tamaño, lo que podemos hacer es botón derecho, transformar, Fit to Comp Width, encajar a la anchura de la composición. Eso es lo que queremos. ¡Tachán! Entonces ahora tenemos que quitar algunas cosas que no nos hacen falta. Vale, pues ya tengo aquí todas las capas que yo necesito. He quitado todas las que no necesitaba porque tenía por ahí algunas que no me hacían falta. Entonces fijaos, ¿qué pasa? Que se ven como unos colores muy raros, ¿no? ¿Qué pasa? Porque la foto que teníamos editada no era de ese color, fijaos. Es otro color. Lo que pasa es que After Effects está utilizando un espacio de color diferente. Entonces tenemos que ir aquí, donde pone Archivo, Project Settings, Configuración de proyecto. Y aquí, fijaos, que aquí, en la configuración de color, Color Settings, tenemos el espacio de trabajo. Y entonces está puesto en ninguno. Pero nosotros queremos editar en Adobe RGB o sRGB, da igual, los dos son RGB. Entonces, como, de hecho, si vamos a subir a internet y vamos a ver el navegador, es mejor sRGB, que es el que leen todos los navegadores, así que ese podemos usarlo. Ok, ¡tachán! Y ahora entonces estamos viendo los colores reales, porque el espacio de color en el que estamos trabajando es en el que habíamos trabajado previamente, que es RGB o sRGB. Ok, entonces ahora básicamente el concepto es poner cada capa a una distancia de una cámara imaginaria, que es donde estamos nosotros. Es decir, si nosotros estamos como la cámara que estaba tal cual en la realidad, queremos colocar cada capa que hemos recortado a una distancia de la cámara, en el eje Z, Entonces, lo que tenemos que hacer es decirle a After Effects que cree una cámara
y que coloquemos cada capa a una distancia de la cámara. Y entonces luego lo que haremos será con la cámara de After Effects hacer un movimiento hacia adelante, como si estuviésemos avanzando. Eso es, tal cual. Entonces ese es el efecto básico. Y después vamos a animar cada capa, pues a mí mismo, a las cartas y demás, moviéndose para dar ese efecto de vivo, de que está vivo, está vivito. Entonces, muy básicamente, pinchamos aquí, en esta parte de la composición, botón derecho, nuevo, cámara, tal cual, cámara. Entonces podemos llamarle como queramos, camorra, vamos a llamarle camorra. Y podemos dejarlo como si fuese un 50 milímetros, está bien, 50 milímetros está bien. Ah, ¿qué nos dice? Que las capas que estamos utilizando no son 3D, tenemos que hacerlas 3D para poder usar la cámara. Entonces, ¿eso cómo se hace? Aquí, este simbolito, este cubo en 3D, lo que hace es convertir la capa en la que lo activemos en 3D. Entonces, clonk, ahora ya todas las capas son 3D. No quiere decir que sean 3D reales, siguen siendo imágenes planas, pero ahora las podemos mover en un espacio 3D. Entonces, para hacernos un poquito una idea de esto, vamos aquí a donde pone vista, one view, vamos a decirle 2 vistas, horizontal. Entonces ahora vemos que esta línea es como si estuviésemos viendo las fotos desde arriba, entonces son planas. Pero, por ejemplo, si cojo el fondo, le doy a la P para posición, veo que aquí tengo 3 valores. En el eje X, en el eje Y, es decir, arriba abajo, y en el eje Z, es decir, que no la estoy haciendo más pequeña, se está alejando, fijaos, se está alejando de la cámara, entonces por tanto parece más pequeña, pero es simplemente que se está alejando. Entonces tenemos que alejarla bastante para que luego ocurra el efecto de desenfoque, el efecto de desenfoque por estar lejos de la cámara, que luego lo iremos viendo. Entonces diréis, bueno, pero es que me quedo sin fondo. No pasa nada, lo que tenemos que hacer es alejarla bien, pero ahora con esta misma capa de fondo le damos a la S para el tamaño, escala, y entonces la hacemos más grande. Ahí, por ahí vale, entonces escala 33.1. Y entonces fijaos, ahora ya tenemos el fondo lejos, tenemos el fondo aquí, lejos de la cámara, pero ocupa toda la imagen. Y ahora básicamente lo que tenemos que hacer es ir poniendo cada capa a una distancia. Entonces el yo lo puedo dejar ahí si quiero, el yo mismo. Entonces esta capa, por ejemplo, que es esta foto, la veis de ahí, la sota de bastos, la voy a dejar ahí también, porque esa quiero que esté ahí. Y esta, vale, esa también la voy a dejar ahí. Pero esta la voy a hacer más grande, Entonces seleccionamos esa capa, esta de aquí, seleccionamos, y ahora fijaos que para poder animarla, el punto de anclaje tenemos que ponerlo sobre el punto en el que queremos que se hagan las modificaciones. Es decir, fijaos, esto va a ser muy sencillo si os lo explico. Voy a darle a la R para rotación. Le voy a rotar en el eje X. ¿Os fijáis? Toda la capa está rotando con respecto a este punto, que es el punto de anclaje. Entonces no vale. Vamos a darle a 0. Entonces, cogemos la herramienta esta de aquí, que es la Y, y ahora podemos arrastrar el punto de anclaje y le decimos que esté justo aquí en la carta. Sencillo, es coger la Y, coger el punto de anclaje y arrastrarlo a justo donde esté la carta. Vamos a darle un poquito de zoom. Ups. La barra espaciadora para poder mover y bueno, ahí está bien, Entonces ahora, cuando vamos a la capa y movemos, rotamos, fijaos, se rota desde el punto que le hemos dicho, entonces es la propia carta la que se rota, es más natural el movimiento. Eso es, vale. Entonces de momento lo que voy a hacer es mover la posición. Entonces la P de posición, le voy a decir que lo traiga, no, para atrás no, para adelante, ahí, como por ahí. Y a lo mejor la voy a hacer un poquito más grande, escala. Ahí más o menos, ahí está bien. Y ahora lo que podemos hacer es animar el movimiento, la rotación. Entonces vamos a darle a la R otra vez, seleccionamos la capa, damos a la R y aparece la rotación en los 3 ejes. Entonces, como os he contado en otros tutoriales, estos relojitos lo que sirven es para animar. Es decir, cuando demos a un relojito, por ejemplo, hacemos clic, se nos pone un fotograma y quiere decir que en este punto la configuración de la rotación en el eje X es lo que pongo aquí. Pero si movemos, por ejemplo, 4 segundos, le podemos dar otro valor, por ejemplo este, y aparece otro fotograma. Entonces quiere decir que en ese fotograma el valor de la rotación en el eje X va a ser este. Entonces, ¿qué tenemos? Que durante estos 4 segundos, fijaos en la carta, hay esa rotación. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Entonces este es el concepto básico para animar en After Effects. Creamos un fotograma con un valor, vamos a hacerlo con el eje Y, creamos un fotograma con un valor,
movemos la línea del tiempo y creamos un fotograma con otro valor. Así, por ejemplo. Entonces, fijaos, con la rotación en esos dos ejes, en el eje X y en el eje Y, creando los fotogramas con valores diferentes durante cuántos segundos, tenemos este movimiento. Y como la capa es 2D y las cartas son planas, pues queda muy realista. Entonces, venga, vamos a seguir. Voy a poner la vista en una cámara para poder verlo un poquito más grande. Así, vamos a darle aquí, Fit, y entonces encaja en la pantalla. Y vamos a esta capa, la de abajo, que es esta carta de aquí. Esta carta de aquí, voy a darle posición y lo voy a mover en el eje Z. Yo creo que esta carta habría que borrarla. Esta que está aquí pegada habría que borrarla porque ahora cuando animemos se van a mover las dos igual. Pero bueno, eso sería ir a Photoshop, donde tenemos las capas, ir a esa capa en concreto y borrarla y ya está. Guardamos y aquí cuando cambiamos alguna cosa en las capas, por ejemplo en la capa yo he cambiado alguna cosa, he cambiado la selección, pues entonces botón derecho y Reload Footage. Es como recargar la capa, es decir, cuando hagamos cambios en Photoshop y los guardemos, vamos aquí a After Effects y recargamos para que reimporte esa capa y entonces se apliquen los cambios. Entonces eso podemos cambiarlo en cualquier momento. Eso es lo interesante de haber creado este archivo con capas en Photoshop, que luego podemos cambiarlo en Photoshop y se aplica aquí sin problema. Vale, entonces esa, pues como os decía, voy a traerla para acá. A lo mejor la voy a hacer un poquito más grande. Esto tiene que tener un poco de sentido, es decir que cuanto más cerca de la cámara, más grandes, cuanto más lejos, más pequeñas. Entonces, más o menos que guardéis una proporción porque si no, luego no va a tener sentido. A ver, este de aquí, pues también. Posición. Y así, más o menos. Y a lo mejor también la puedo animar con la R, X, como aquí. Una cosa, para ir justo a los fotogramas siguientes, podemos dar a J y K. Y hacemos aquí, damos a la J, va justo a los fotogramas anteriores. Entonces muy fácil para ir antes y después, muy fácil con ese atajo. Entonces aquí vamos a girar. Ahí va, me he pasado. Así. Entonces fijaos, desde el principio hacia el final va haciéndose un movimiento. A lo mejor luego hay que ir probando si queda bien ese movimiento, ese giro, si no, esto es cuestión de... Yo creo que lo voy a poner así, menos, para que no sea el mismo movimiento que la otra carta. Estoy probando, vale. Y así con el resto de cartas. Por ejemplo, vamos a ir con esta, que este es un conjunto de cartas, vamos a darle a la P para posición y lo vamos a traer muy cerca, porque para conseguir este efecto de 3D es importante que haya cosas como muy cerca y muy desenfocadas, que ahora veremos lo del desenfoque. Entonces esta la hemos traído muy cerca y lo voy a poner además V para la herramienta mover. Lo voy a poner aquí. Ahí me gusta. Entonces cuando hagamos el movimiento de cámara hacia adelante, como esto está muy cerca, va a dar ese efecto de 3D. Vale, ¿qué más? Voy a poner otra muy grande también, esta de aquí, posición. La voy a poner muy grande, pero al otro lado, para conseguir ese efecto también como de que vamos avanzando entre las cartas. Aquí, fijaos, aquí no queda bien porque la iluminación no es la misma. Esta carta estaba con el fondo en sombra, entonces aquí no queda bien. Tenéis que ir viendo esas cosas también. Esta la tengo que dejar aquí, donde haya sombra, pero la voy a traer más adelante todavía. Aquí, como aquí, más o menos. El fondo hay que hacer un pelín más grande. Vamos a poner 34, porque quedaba muy en el borde. Vale, entonces, más o menos, esto hay que dedicarle un poquito de tiempo. Yo también lo que hice fue coger otras cartas de otras fotos y las importé aquí. Y las puse aquí encima del todo, otra capa más, para tener más cartas y que quedase guay. Porque aquí me parecía como que había poquitas, faltaba alguna. Por ejemplo, por aquí faltaba una carta. Entonces, cuando ya tenemos las cartas colocadas donde queramos y animadas como queramos, vamos a la cámara, a la camorra, y la vamos a animar. Entonces, para animar, vamos aquí, a la capa de la cámara, y donde pone transformar. Entonces, lo que vamos a hacer es que la posición de la cámara vaya hacia adelante en el eje Z. Podemos animarla en el eje que queramos, pero yo creo que queda mejor animándola en el eje Z, es como lo hice yo. Entonces, fijaos, hacia adelante o hacia atrás. Es como si nos estuviésemos moviendo en el espacio 3D. ¿Os fijáis? Qué chulo queda. Podéis ver esto también en la herramienta esta de aquí, cámara. Podéis pinchar y tenéis varias opciones. Si vas dando la C, vamos a ver. Fijaos. Así estamos viendo cómo queda en el espacio 3D. Qué chulo, ¿no? Podemos darle otra vez a la C, entonces nos movemos en el eje X y en el eje Y
pero también para ver cómo va quedando. Vamos a dar otra vez a la C, entonces nos movemos en el eje Z, solo en el eje Z, ¿vale? Entonces son herramientas para que podáis ver cómo va quedando. Entonces, muy sencillo. Vamos aquí al principio de la línea de tiempo, vamos a darle al relojito otra vez para que salga un fotograma. Entonces, en este momento del tiempo tenemos esta configuración de la posición de la cámara. Pero queremos que en los 4 segundos, vamos a la K para llegar aquí a estos mismos fotogramas, queremos que en el eje Z, este de aquí, se aleje o se acerque. Más o menos como hasta ahí. Hasta ahí más o menos. Entonces, fijaos que desde el principio hasta el final tenemos este movimiento tan chulo. Es tremendo, ¿eh? A mí este efecto me gusta mucho. Me gusta mucho. Por eso hice el tutorial. Me encantó. Si queremos ver cómo va quedando, pero en tiempo real, en vídeo, tenemos que cortar el área de trabajo, que es esta barra de aquí. Esta barra de aquí. Entonces, atajo para hacerlo muy rápido. Ponemos el cursor donde queramos, aquí, y le damos a N. Entonces se corta. Y ahora, para previsualizar, control 0 en Mac. Entonces empieza a cargar, fijaos, empieza a cargar. Y como no hay muchos efectos ahora mismo, pues va bien, no va lento. Bueno, ahora hay que ir probando. Esta velocidad pues es muy lenta. Entonces a lo mejor tenemos que darle más hacia adelante. Entonces vamos aquí, a este fotograma, y le damos a aquí, hasta aquí. Más hacia adentro. Más hacia adentro. Y entonces otra vez, control 0. Y ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Entonces ahora está a medias, pero bueno, ya sabéis cómo se hace para ir animando cada capa, cada carta, y esto es muy cuestión de gustos, muy cuestión de gustos. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es animarme a mí mismo, animarme a mi personaje para que parezca que me estoy moviendo y que es más realista todavía. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Pues fijaos, vamos a ir aquí, lo más cómodo, vamos a dejar esto aquí bien ordenadito, lo más cómodo es que cojamos la capa en la que estoy yo, botón derecho, precomponer. Entonces esto parece muy complicado, pero es muy sencillo. Vamos a poner yo mismo. Ok, lo que hemos hecho ha sido crear como una especie de otra composición. O sea que esta capa la meta en otra composición, que es aquí. Y entonces aquí podemos hacer un montón de cambios que luego van a aparecer aquí. Entonces, ¿cómo me animo yo? No es nada complicado, parece un poco complicado, pero no lo es. Vamos a seleccionar la capa y vamos a esta herramienta de aquí que pone Puppet Pen Tool, que en español será como herramienta marioneta, no sé qué, porque Puppet es marioneta, supongo que será eso. Y entonces lo que vamos a hacer es poner unos pins aquí, clink, clink, como si fuesen en las articulaciones, los puntos clave de movimiento. Vamos aquí, otro, aquí otro, aquí otro, en las caderas. Esto luego ya, bueno, se puede afinar mucho y hacer más puntos y que quede mucho mejor, pero yo voy a ponerlo en los puntos básicos, en las articulaciones básicas, aquí, eso es. Y después podemos coger otra herramienta dentro de esta, que en vez de ser Puppet Pen Tool es Puppet Starch. Y esto lo que hace es que cuando hagamos clic, se nos queda un área como gris, que quiere decir que esto va a ser fijo, no se va a mover. Entonces, fijaos, os enseño la diferencia. Si yo ahora muevo esto, fijaos, parece como, como de coña, ¿no? No es realista. Pero si ahora yo cojo esta herramienta, que es Puppet Starch, y pinto ahí, y le digo aquí que en Extend sea grandecito, ahí crece. Toda esa parte que sea gris va a quedar fija. Entonces es como que, vale, esa parte que es hueso duro, pues no se va a mover. Entonces eso lo podéis poner en los brazos, en las piernas. Aquí me he pasado, entonces hay que quitarle un poco de Extend, ahí. Y a lo mejor podéis ponerlo también en las piernas, ahí más o menos. Aquí también, vamos a poner un poco más de Extend aquí y aquí, bueno, más o menos. Esto ya hay que hacerlo poco a poco. Entonces, que esas partes como que queden fijas para que luego la animación quede mucho más realista. Y entonces ahora volvemos a esta herramienta, la misma Puppet Pen Tool, y lo que vamos a hacer es animar entre esos 4 segundos, es decir, entre el principio y el final, un poquito movimientos sutiles de mis brazos, de mis piernas y de mi cabeza. Y a lo mejor de mi cadera. Ahí hay que probar muy poquito a poco para que queden movimientos naturales. Entonces, para conseguir esto, tenemos que, por ejemplo, vamos aquí a este de aquí abajo, que es sencillo. Ponemos la línea del tiempo al principio, pinchamos en uno de estos pins, presionamos comando y nos aparece este relojito. Entonces quiere decir que cuando movamos este pin, empecemos a moverlo, se va a empezar a grabar el movimiento y esto va a empezar a moverse. Entonces fijaos. 2, 3, 4. Más o menos por ahí. Más o menos. Para ver estos fotogramas de que se han grabado la animación, damos a la U
Y aquí entonces podemos ver todos los fotogramas que hemos creado. En realidad no quiero todos estos fotogramas de entre medias, solo quiero uno al principio y otro al final para que el movimiento sea súper suave. Entonces lo selecciono y elimino. Entonces tenemos este movimiento de aquí a aquí. Y fijaos que más o menos pues es realista, ¿eh? Es realista, no queda mal. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo con el resto de puntos. Vamos aquí al principio y decimos que, a ver, vamos a ir viendo este punto es la rodilla. Vale, pues la rodilla quiero que al principio esté aquí, entonces tengo este fotograma aquí, pero a los 4 segundos, aquí, quiero que esté ahí un poquito. Entonces para que sea más así, fijaos, ¿veis? Que ese movimiento realista, que si yo muevo el pie, que la rodilla también se mueva. Vale, el siguiente es este pie de aquí. Entonces este también lo selecciono y quiero que al principio esté ahí y al final esté aquí. Un movimiento muy ligero porque si no se nota mucho. Tienen que ser movimientos muy ligeros. Ahora, el siguiente punto, quiero que al principio esté aquí, pero al final esté aquí. Entonces vamos a ver cómo queda. Queda bien, yo creo que queda bien, ¿no? Y ahora hacemos lo mismo con el resto. Por ejemplo, la cadera, quiero que al principio esté aquí, pero después esté un poquito aquí, para que se mueva un poco. Este punto también, al principio aquí, pero al final a lo mejor que suba un poquito. Entonces que sea un movimiento realista, que si se mueven las piernas, que se mueva la cadera y todo. Y con los brazos y demás igual. Entonces poquito a poco lo vais haciendo. Venga, lo pongo en cámara rápida y así lo vais viendo. Vale, pues fijaos, ya lo tenemos. Lo he hecho muy rápido para que veáis cómo se hace, pero yo cuando hice el otro lo hice muy despacito, poquito a poco, viendo si quedaba bien, probando, retocando, muy poquito a poco. Entonces, cuando ya tenemos esto aquí, vamos a la composición general. Entonces fijaos. ¿Veis? Esto es. Nos faltan un par de cositas. Vamos aquí donde pone la cámara, vamos a la flechita esta, se despliegan las opciones y vamos a opciones de cámara, Camera Options. Entonces vamos a activar la opción profundidad de campo, que los que vengáis de fotografía pues sabéis que la profundidad de campo es esa franja de la imagen que está enfocada y por tanto va a haber otra franja que está desenfocada. Entonces vamos a activarlo, On, y entonces aquí podemos animar la distancia de enfoque, la apertura y el nivel de desenfoque. Distancia de enfoque, yo creo que ahí está bien. Una cosa que no os he comentado, si os va muy lento porque esto consume muchos recursos del ordenador, entonces podéis reducir la resolución, que es aquí. Podéis ponerlo en automático, completo, medio, un tercio y un cuarto. Entonces yo lo suelo poner en un cuarto para que vaya más rápido. Pero para ver si está enfocado o no, pues podéis darle a resolución completa. Entonces si no está enfocado, que en este caso sí lo está, pero si no está enfocado, entonces podéis alterar la distancia de enfoque para que justo esté enfocado la parte que queráis, que en este caso sería yo. Y como además vamos a mover la cámara, fijaos, que la muevo aquí, y la distancia de enfoque sigue siendo la misma, podría ser que yo estuviese desenfocado. En este caso no, porque tengo una apertura bastante grande, pero vamos a cambiarlo. Por ejemplo, vamos a poner apertura 120. Entonces, fijaos, estas cosas de aquí se han desenfocado mucho, se ha desenfocado todo mucho. Incluso yo un poquito. Fijaos, yo un poquito. Entonces, tendríamos que animar la distancia de enfoque desde aquí, que está completamente enfocado, vamos a ponerla aquí, esta distancia de enfoque, pero a los 4 segundos, es decir, cuando la línea de tiempo está aquí, tenemos que modificarla, que si no me equivoco, tiene que ser ahí lo tenemos. Entonces es más o menos 2200, de 2600 la distancia de enfoque al principio, 2200 al final. Entonces ahora, fijaos, vamos a dar aquí Fit, tenemos una profundidad de campo más pequeña, es decir, estas cosas de aquí, cuanto más cerca de la cámara, más desenfocado. Cuanto más lejos de la cámara, más desenfocado. Y seguimos con las opciones de la cámara. Vamos a darle a que el nivel de desenfoque sea un poquito más. Vamos a ponerle, yo creo que 150. A lo mejor es mucho. Bueno, está bien. A mí me gusta. 150 más o menos es lo que puse en el otro. Entonces, fijaos cómo vamos. Genial, ¿no? Una cosa que se nota bastante es que yo no me estoy moviendo del sitio, me estoy moviendo los pies, pero no me estoy moviendo de sitio, entonces es muy fácil. Cogemos la capa de yo mismo, posición, decimos que al principio está aquí, damos el relojito para un fotograma, pero a los 4 segundos queremos que esté, por ejemplo, un poquito para allá y un poquito para abajo.
Entonces ahora el efecto será como mucho más como de que estoy cayendo. El movimiento mío hacia un lado, no estoy completamente fijo. Eso queda mucho mejor. Y ya una última cosa, una ultimísima cosa es... Vamos a poner aquí un destello de lente, que yo creo que queda muy bien. Los destellos de lente siempre quedan muy bien. Entonces, botón derecho, nuevo, sólido. Vamos a poner un sólido negro. Sólido, negro, ro. Y aquí vamos a ir a efectos, generar, destello de lente, lens flare. Lens flare. Este es un poco exagerado, no me gusta mucho. Yo puse, si no recuerdo mal, este no. Pues puse este, yo creo. Entonces, para moverlo, pinchamos aquí. Y lo ponemos como por aquí. Más o menos por ahí, porque eso es por donde está el sol. Entonces ahora, como se ve negro, lo único que tenemos que hacer es cambiar el modo de fusión de esta capa. O sea, esto suena muy raro, pero en realidad es simplemente ir aquí. Y aquí donde pone modo de fusión, con la capa seleccionada. Vamos a, en vez de normal, screen. ¡Tachán! Entonces, fijaos que simplemente lo que hacemos es que esta capa, todo lo que sea negro, le decimos que no lo lea, que vaya a la porra, y el resto, que sí que se vea. Entonces se ve el efecto que hemos aplicado, pero el resto no. Y yo creo que queda muy bien ese efecto. Y ya está, ya lo tenemos. Ah, y que se me olvidaba que hay que exportarlo. Hay que exportarlo. Entonces, para exportarlo, muy fácil, el atajo es control, comando, M. Y se nos pone aquí en la lista de renderizado. ¿Veis aquí? Esto es foto efecto parallax. Entonces vamos aquí, output module, módulo de salida, donde pinchamos donde pone lossless. Entonces aquí elegimos un poco pues el formato que queramos. Yo, como lo voy a poner en YouTube, lo voy a exportar aquí, le damos aquí opciones de formato. Y en vez de animación, que ocupa muchísimo, pues elegimos H264, que es el códec más compatible para reproducir en internet y en todas partes, y la calidad que queramos. Yo la voy a poner al 100%. Y esto lo podemos dejar como queramos, si lo queremos cambiar de tamaño, etcétera, todas esas cosas. Y ya está, y después aquí, en esta parte de aquí, pues elegimos dónde queremos guardarlo. Que eso es fácil, ¿no? Eso es fácil. Y ya está, ya lo tenemos. Así que vamos a ver el resultado final, después de que he estado retocando con mucha calma, poquito a poco cada cosa. Muy bien, yes, ya lo tenemos. Aquí hemos terminado el tutorial entero. Ha sido un poquito largo, 2 partes largas, pero he intentado cubrir de manera muy didáctica todos los pasos, tanto de Lightroom, Photoshop, como After Effects. Ah, y una cosita, si no controlas nada de After Effects, puedes entrar en mi tutorial básico de After Effects, en el que cuento cómo animar un rótulo. Entonces, cuento un poquito pues qué son los fotogramas, un poquito las cosas básicas, para después animar el rótulo este que yo utilizo en mis tutoriales. Entonces puede servir de introducción a este tutorial si quieres aprender un poquito más de After Effects. Espero que os haya salido bien. Si no os ha salido bien, no os ha quedado natural el movimiento, pues es porque After Effects pues requiere un poquito de práctica, un poquito de coger el truquito para que las animaciones queden naturales, que queden bien, pero es práctica, es poquito a poco. Ya con los tutoriales podéis verlos una y otra vez y así ir cogiendo truco. Muchas gracias por entrar a ver el vídeo. Muchas gracias a los que os suscribís, de verdad. Si no te has suscrito y no te quieres perder los vídeos que voy subiendo cada semana, cada miércoles a las 9 hora española, pues... Y si no te quieres perder lo que subo a las redes sociales, sobre todo en Instagram, que soy más activo, pues... ¡plonk! Tienes ahí los links. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo, en el siguiente tutorial. Muchas gracias, adiós. Bueno.